Hola, ¿qué tal? Aquí en Consultándole a Gloria H. vamos a hablar un poquito de ese tema polémico, complejo, que genera casi que una sensación de impotencia, como es el abuso sexual. Hoy el mundo se encuentra con redes, medios de comunicación, información por todo lado, y nos sorprende ir mirando cómo el abuso sexual no disminuye. El abuso sexual pareciera que lo hubiéramos estimulado con todo lo que está sucediendo hoy en día. Hoy pareciera que hay más abuso sexual que en épocas anteriores. Yo diría que no. El abuso sexual está a la orden del día, solo que como hay tantísimos canales para poder expresarlo, decirlo, denunciarlo, pareciera que ha aumentado. Pero a través de la historia, a través de la cultura, nos encontramos con muchísimas familias que han tenido ese abuso sexual. El incesto, por ejemplo, que es tan fuerte, lo viven, lo practican en las familias, y el silencio ha tratado de esconder una situación totalmente anómala y agresiva, en especial contra la mujer. Y no hay manera de poder detener la situación si no es hablándolo y generando uno de los mecanismos que más puede ayudar a detenerlo, que es la vergüenza. Pero las familias de alguna manera se esconden a sí mismas, se protegen a sí mismas. No diga nada del abuelo. ¿Cómo vamos a meter al abuelo a la cárcel? ¿Cómo vamos a meter al tío a la cárcel, a su hermano a la cárcel? Y el silencio, la complicidad, parece ser los que están mandando la parada hoy en día. Pero a los consultorios de psicología llegan cantidades de mujeres, donde casi que no es sorprendente, no, casi que es lo habitual. ¿Ha sido abusada? Sí. Y como lo dice la información, los abusos no suceden en la calle con gente extraña, los abusos suceden en la casa con personas relacionadas con la familia. Me tocó la pierna, intentó tocarme, se acostaba conmigo por la noche. Las historias son desgarradoras y las historias dejan un dolor muy grande. Entonces el abuso sexual está a la orden del día, no disminuye, porque el hombre creyó que él tenía derechos sobre los cuerpos de las mujeres que rodean su vida. Levi Strauss fue de los primeros que habló del tema y explicaba cómo el incesto nació, la prohibición del incesto nació porque era la forma de acabar con la guerra. Las tribus vivían aisladas y una tribu se enfrentaba a otra tribu, y los hombres de esta tribu consideraban que podían coger a cualquier mujer, tomar madre, hijas, hermanas, podían tomar a cualquier mujer de esta tribu que les pertenecían, porque las mujeres estaban para procrear y traer más y más hijos. Pero ¿qué sucedía? Encontraron que si estos hombres buscaban a mujeres del otro lado, había una relación, una forma de acuerdo, y entonces ya no pelearíamos con la otra tribu, porque allí íbamos a encontrar mujeres, hembras, que podrían dar hijos a esta tribu de acá. Entonces el intercambio permitió que se prohibiera el incesto. No, con las mujeres de tu tribu no busca mujeres por fuera, y la tribu era como la familia. De esa manera fue creándose la idea de que el incesto debía de prohibirse para buscar por fuera quién te podría generar hijos o reproducir al grupo familiar, o reproducir a la tribu que estaba a la cual perteneces. Entonces Levi Strauss habló de esto, y el incesto está prohibido como una forma de crecimiento de la cultura y de la sociedad. Luego Freud habló del incesto y habló de el proceso, el miedo a la castración, porque entonces el padre que veía que un hijo podría apoderarse de su compañera o de su propia hija, tenía la opción en el imaginario de castrarlo, de castigarlo, de censurarlo por haberse atrevido a tanto. Entonces aquí estamos hablando de las causas del incesto de acuerdo a la historia, a la cultura, a la antropología. Pero ¿qué sucede en el día a día? El incesto sigue siendo parte fundamental de nuestra cultura.
Y en el incesto no hay uno solo responsable. Por lo general se dice que es el hombre el responsable de abusar de su esposa, de abusar de su hija. Pero hay algo muy, muy importante. La pasividad de la compañera de ese padre o la ausencia de una mujer que signifique al padre hace que él abuse de su hija y la hija pasa a ser, teóricamente, simbólicamente, la compañera del padre. Si no hay un abuso físico con una penetración y con mucho dolor, la niña puede estar empoderada y sentirse superior a su propia madre. El padre la escoge, la madre hace un papel totalmente pasivo, agresivo, porque yo no veo, no entiendo, no me doy cuenta de las cosas. Eso la libera a ella de la obligación de tener relaciones con su compañero y le manda a la hija como sustituta de su propia función de compañera de su esposo. Entonces la hija se empodera, se siente superior, se siente muy llena de fuerza, su padre la ha privilegiado y aparentemente si no hay una penetración con dolor, esta hija puede sentirse satisfecha, le gusta y se empodera de su momento, de su jerarquía dentro de la familia. Pero ¿qué sucede? Esta mujer, esta niña, luego se vuelve mujer, puede encontrarse con una culpa muy grande, porque suena muy fuerte lo que voy a decir, pero quisiera que lo pudieran escuchar en el contexto. La niña pudo disfrutar esa relación con el padre amoroso que le hacía cosas agradables y ella no lo puede sentir como agresivo, como que la va a lastimar, porque ella lo siente agradable. Y entonces puede acumular una culpa muy grande porque le gustó que su padre la tocara. Alguna vez tuve un caso de una paciente, una niña de 4 años que decía: el pene de mi padre es suavecito, el pene de mi papá es suavecito. ¿Cómo explicarle a esta niña que esto era una conducta indeseable y que ese papá era una persona que le estaba haciendo daño, abusando de ella? Muy complejo esta explicación. Pero entonces, ¿qué sucede con el incesto? Con el incesto estamos culpando al padre y no entendemos que en el otro lado hay una madre muy pasiva que ha renunciado a su tarea, una madre niña, y entonces manda a su hija para que asuma su lugar de compañera del padre, y ella se tapa los ojos, se esconde, se aniña, y su hija hace de lo principal, la reina de la casa, generando un gran desorden familiar, generando una problemática muy grande. Y esa mujer, esa niña que crece más adelante con una culpa muy grande, limitada para tener relaciones con otros hombres, para escoger, porque tiene la culpa, la rabia, se siente sucia, se siente mal cuando recuerda las escenas con el padre, pero en el momento en que la niña lo estaba viviendo, muy posiblemente lo pudo sentir placentero. De las cosas más difíciles de trabajar en el abuso sexual es encontrarnos con que puede haber sido agradable para el niño o la niña. No es justificable, pero la sexualidad no nos la ponen a los 12 años. Y el niño o la niña sentir placer y sentir mucha culpa más adelante por saber que estaba haciendo algo muy agradable, pero de pronto empezó a sentir que podía ser malo, o la cultura o el medio le dice que no está bien hecho. Y cuando empieza la sensación de culpa es porque siente que está haciendo algo malo, pero es placentero. Y el resto de su vida podrá unir la palabra placer con maldad, con culpa, y no me permito de aquí en adelante poder tener una relación sexual placentera porque la culpa me carcome. El incesto es muy delicado, pero ambos, papá y mamá, son los responsables, no solamente es el hombre. Y la hija queda atrapada en una situación que tiene que buscar cómo remediar, sanar con padre y con madre, no solamente con el padre, y encontrar que ese hombre, por la problemática también de él, abusó de ella, y la familia es la que tiene que sanar esa estructura emproblemada. No es el hombre solamente el culpable, no es la niña la que carga sobre sus hombros esa culpa. Ella tiene que voltear y mirar y reconocer un poco lo sucedido entre su padre y su madre y tratar de alivianar la culpa que tiene
por haber sentido placer y disfrutarlo. No es nada fácil. Las constelaciones familiares y la mirada de Hellinger sobre el incesto pueden ayudar. Son muy fuertes porque es reconocer que fue placentero, que de alguna manera la responsabilidad es de dos y que hay que poder interiorizar esa sensación, tratando de darle el lugar que corresponde en la jerarquía para poderla sanar. Nada fácil, pero la invitación es que empezamos a mirar el incesto como una responsabilidad de una estructura familiar emproblemada.